Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Martínez Sánchez y soy alumno de la Universidad CNSI Virtual en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. En esta ocasión estamos cursando la materia de Procesos de Manufactura y Materiales, impartida por el profesor Juan Guerrero Villegas. El título de la actividad es el Proyecto Modular y vamos a explicar algunas preguntas que se requiere para el tratamiento de los metales, de las herramientas en procesos de maquinado. ¿Cómo se generan las virutas? Estas se generan al realizar un proceso de maquinado sobre una pieza. Por lo tanto, podemos decir que es el material que se desprende de una pieza cuando ésta se somete a un proceso de maquinado realizado por tornos, fresadoras o máquinas que penetran y cortan un material. A continuación vamos a ver los 5 tipos de virutas. La primera es la viruta continua. Normalmente surge al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades y generan normalmente un acabado superficial liso, aunque no siempre son deseables debido a que tienen que enredarse y la solución práctica para este problema son los rompevirutas. La número 2 es viruta de borde acumulado. Consiste en capas de material de la pieza maquinada y se deposita gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse la viruta, pierde estabilidad y termina por romperse. La número 3 es la viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja continuidad térmica y resistencia, como el titanio, muestra ese comportamiento. La viruta escalonada tiene un aspecto de diente de sierra en la parte superior. La 4 es la viruta descontinua. Consiste en segmentos que pueden permanecer en forma fija o floja entre sí. Por lo general, se forma bajo las siguientes condiciones: en materiales frágiles de la pieza, ya que no tienen la capacidad de absorber las grandes deformaciones cortantes como se presenta en el corte. La otra es materiales de la pieza que contienen inclusiones e impurezas duras. También la velocidad de corte en bajas o altas. Otra es grandes profundidades de corte, cuando se da mucho corte, o falta de flujo de corte eficaz. Y la número 5 es la viruta en forma de rizos. Este tipo de virutas desarrollan una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman en aceros blandos como el cobre, plomo, pestaño y algunos materiales prácticos. Esta viruta es muy común en el proceso de taladrado. Cuando una broca está bien afilada, inmediatamente se percata el trabajador que su filo es correcto cuando la broca saca en forma de espiral su rebaba. Otra de las preguntas es: ¿cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Cada proceso de corte tiene variaciones que dependen de la máquina o herramienta de corte que se utiliza en el proceso de maquinado. Los filos utilizados, las velocidades de corte y avance, así como la profundidad de corte, y estas dependen de la elección de datos de corte, calidad, superficie, geometría de la herramienta de corte, tipo de filo de la herramienta, etc. Bueno, la verdad es que estos datos varían porque dependiendo de qué tipo de acero estamos maquinando, dependiendo la herramienta que tenemos para maquinar. Entonces, antes de meter datos hay que saber qué estamos maquinando, qué tipo de acero, qué herramienta vamos a utilizar, etcétera. ¿Por qué son necesarios la fuerza y la potencia? Son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como torneado, fresado, taladrado, limado. La potencia es la fuerza realizada por un laxo y genera por cualquier proceso que involucre un movimiento. La fuerza y la potencia se encuentran predeterminadas por los fabricantes de herramientas y productores de metales, así como las recomendaciones de los fabricantes de máquinas y herramientas.
Las herramientas de corte normalmente están diseñadas para ciertos RPM, ciertos avances, entonces hay que poner atención cuáles son las recomendaciones de los fabricantes. ¿Qué es el acero? Es una aleación de hierro y carbono y según los tratamientos adquiere especial elasticidad, dureza y resistencia, y es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados desde mucho antes hasta la actualidad. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Es la oposición que ofrece un material al dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? Se considera así porque es duro y resistente, su dureza aumenta el contenido de carbono, que además esta dureza se adquiere por medio de un tratamiento térmico y su dureza se mide en HRC o mejor conocido como Rowell C. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia, elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. Es decir, según el material a tratar térmicamente, varía su tiempo dentro de los hornos, ya que nos pide muchas veces tener una capa de dureza, una profundidad de dureza. Entonces, antes de dar un tratamiento, tenemos que saber detalladamente qué tipo de material es el que estamos tratando, que vamos a meter a procesar en un tratamiento térmico. ¿En qué se aplica un reunido? Solo se aplica en aceros previamente templados con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar la parte de la dureza y aumentar su tenacidad. En otras palabras, en el revenido se calienta el acero templado a cierta temperatura para reducir la alta dureza. ¿Qué es la cementación? Ese proceso de cementación consiste en someter el material a un ambiente rico de carbono y temperaturas entre 900 grados centígrados y 950 grados centígrados, con el objetivo de producir una difusión dentro del material de la pieza. Al utilizar este tratamiento se obtienen dos capas, es decir, una superficie cementada y un núcleo sin cementar. En este tipo de aceros hablamos de dos capas. La primera, que es la parte superficial, que es la capa de dureza, que tiene una profundidad, pero la segunda capa es la que conocemos normalmente como un núcleo, que esa no está segmentada, por lo tanto suele estar blanda. ¿En qué consiste la cianurización? Es un tratamiento termoquímico que se aplica a los aceros cuando se requiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste, y la cual se logra mediante un baño de cianuro fundido. Bueno, pues esta ha sido mi presentación. Espero les haya quedado un poquito claro lo que se trata este proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes.